Bienvenidos a la cuarta parte de esta serie dedicada a la voz de la Kabbalah, una travesía espiritual que va más allá del conocimiento intelectual. Es un llamado al alma. Si estás aquí por primera vez, te invitamos a comenzar esta saga desde el primer video, porque cada parte está diseñada como un peldaño que te lleva a comprender más profundamente la conexión entre tu ser, la creación y el propósito superior de tu existencia. Hasta ahora hemos hablado del origen de las almas, de la ruptura espiritual, del poder de la intención y del amor como el verdadero vehículo hacia la plenitud. Hoy nos adentraremos en una nueva dimensión del conocimiento cabalístico, así que ponte cómodo, abre el corazón y el pensamiento y acompáñanos en esta continuación. La realidad, ¿es realmente como la percibimos? ¿Qué es la realidad? ¿Existe algo externo? ¿O es una imagen creada dentro de nosotros dependiendo de nuestros atributos internos? Parecería obvio que la realidad es todo aquello que vemos a nuestro alrededor. Casas, personas, el universo entero, lo que podemos ver, tocar, oír, degustar y oler. ¿Pero es realmente esto? Es de mañana, abres los ojos y te estiras. Es un nuevo día, el sol brilla y los pájaros cantan, pero dentro de ti sientes que algo no está bien. Despertaste del lado equivocado de la cama y lo menos que quieres hacer es levantarte. No obstante, recuerdas que ayer fue un día perfecto. Sabías que sería formidable desde el momento mismo que despertaste y te fue de maravilla el día entero. Y hoy ni siquiera deseas salir de la cama. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió la realidad o cambiaste tú? Según la Kabbalah, la imagen del mundo que conocemos es de hecho inexistente, es decir, el mundo es un fenómeno que percibimos los seres humanos. Es la reflexión de los grados de equivalencia entre los atributos del individuo y los de la fuerza que se encuentra fuera de él. La fuerza de la naturaleza, el atributo de amor y otorgamiento absolutos. En otras palabras, los grados de equivalencia entre los atributos del ser humano y los de la naturaleza es lo que el hombre percibe como el mundo. ¿Qué nos quieren decir con esto? Echemos mano de un radioreceptor para hacer una demostración. Las radiodifusoras constantemente están transmitiendo, pero solo las escuchamos cuando nos sintonizamos con la estación en una cierta frecuencia. ¿Cómo capta el receptor la señal? Genera una frecuencia interna idéntica a las ondas sonoras en el aire. Así pues, el radioreceptor capta la transmisión solo después de haber cambiado la frecuencia en su interior, a pesar de que las ondas sonoras siempre estaban allí. Los cabalistas dicen que percibimos la realidad de nuestro entorno exactamente de la misma forma, conforme a la frecuencia que generamos en nuestro interior. En otras palabras, la realidad que nos rodea depende totalmente de nuestras condiciones internas. Por consiguiente, únicamente nosotros podemos cambiarla. Con el fin de comprender la manera en que percibimos la realidad, imaginemos al ser humano como una caja cerrada con 5 aperturas: los ojos, las orejas, nariz, boca y manos. Estos órganos representan nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Percibimos la realidad a través de ellos. El rango de tonos que podemos oír, lo que podemos ver y demás dependen de la percepción de nuestros sentidos. Para ejemplificar lo anterior, demos un vistazo al funcionamiento de nuestro sistema auditivo. Primero, las ondas de sonido llegan hasta el tímpano y lo hacen vibrar. Las vibraciones mueven los huesos del oído medio que envían la señal al cerebro, y ahí la información recién llegada se compara con la que ya existe en nuestra memoria. Basándose en esta comparación, el cerebro forma una imagen del mundo que parece existir frente a nosotros. Este proceso crea el sentimiento que vivimos en un lugar específico, pero este sitio se encuentra realmente dentro de nosotros. En otras palabras, todo el proceso se desarrolla internamente y los demás sentidos funcionan igual. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente percibimos? Solo nuestra reacción interna a un estímulo externo y no lo que realmente se encuentra afuera. Estamos encerrados dentro de nuestra caja, por lo que no podemos decir con certeza lo que hay en el exterior.
Nuestras imágenes de la realidad son las que han estructurado nuestros sentidos junto con la información acumulada en el cerebro. Hace algunos años, la ciencia descubrió que el estimular eléctricamente al cerebro nos podía hacer sentir como si estuviéramos en cierto lugar y situación. De hecho, los científicos que estudian la naturaleza saben que cada una de las criaturas percibe el mundo de una manera diferente. En relación al ser humano, el gato puede ver en la oscuridad 6 veces más. El sentido del oído del perro es mucho más agudo y sensible, por lo que puede escuchar los sonidos antes que nosotros. El ojo del hombre está adaptado a una longitud de onda que va desde el púrpura hasta el rojo. Es por eso que no vemos el violeta, que tiene una longitud de onda menor al púrpura. Sin embargo, las abejas pueden percibir la radiación ultravioleta y localizar diversos tipos de flores. Estos ejemplos nos muestran que si los humanos tuviéramos otros sentidos, su percepción de la realidad sería totalmente diferente. Todo depende exclusivamente del cambio de nuestras cualidades internas. Por esta razón, el propósito de la ciencia de la Kabbalah es mostrarnos que al transformarnos y hacerlo rápidamente en el transcurso de una vida, empezamos a trascender nuestra existencia terrenal. El cuerpo permanece aquí y seguimos viviendo nuestra vida usual con nuestra familia, hijos, el mundo y la sociedad. Pero además de todo esto, percibimos la realidad superior. Nuestro mundo existe dentro de nosotros. Nuestros 5 sentidos reciben estímulos externos y los transmiten al cerebro, donde se procesan formando una imagen del mundo, pero no percibimos nada fuera de eso. El universo en sí nos es desconocido. Por ejemplo, si el tímpano en mi oído está dañado, no oigo nada y el sonido no existe para mí. Percibo solo lo que se encuentra dentro del rango en el que estoy sintonizado. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Nuestra percepción del entorno es completamente subjetiva. Captamos nuestras propias reacciones a algo que supuestamente está ocurriendo fuera de nosotros. Pero, ¿en realidad está sucediendo algo afuera? Muchas teorías discuten el tema. La teoría de Newton establece que existe una realidad objetiva, que el mundo es como lo vemos y que existe a pesar de nuestra propia existencia. Más tarde, Einstein dijo que la percepción de la realidad depende de la relación entre la velocidad del observador y lo observado, que al cambiar nuestra velocidad relativa a la de un objeto, lo observamos de una manera totalmente diferente. El espacio se deforma, se comprime o se expande, y el tiempo cambia. Otras teorías, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, proponen reciprocidad entre el individuo y el mundo. En pocas palabras, la percepción de la realidad es el resultado de mi influencia en el mundo y la influencia de este en mí. Los cabalistas explican que el hombre puede percibir la realidad en 2 niveles que están bajo la influencia de sus atributos internos. En el primer nivel, el atributo propio del ser humano es el egoísmo. Este nos da la sensación de estar separados de los demás y hasta nos alienta a tomar ventaja de ellos. El egoísmo es también la razón por la cual nuestra imagen de la realidad es un mundo de guerra, peleas, pobreza y corrupción. Sin embargo, gradualmente las experiencias que tenemos en la vida nos hacen tomar conciencia que nuestra percepción egoísta no nos da una satisfacción verdadera, pues el placer siempre es pasajero. En el segundo nivel, el más elevado, nuestro atributo interno es el amor absoluto y otorgamiento, igual que el de la fuerza de la naturaleza. Quienes perciben el mundo de esta manera observan que los seres humanos funcionamos como piezas de un sistema único, trabajando en correspondencia mutua, creando un círculo de placer infinito. Según la Kabbalah, el primer nivel es tan solo una etapa que tenemos que atravesar, y su única finalidad es permitirnos cambiar de manera independiente nuestra percepción de la realidad. Los cabalistas que aprendieron a transformar su percepción definen nuestra existencia actual como la vida imaginaria o la realidad imaginaria. En contraste a la existencia corregida, plena y perfecta, le llaman la vida real o la verdadera realidad.
cuando reflexionaban sobre sus percepciones egoístas pasadas, decían: éramos como aquellos que sueñan, Salmos 126:1. Es decir, la verdadera realidad está oculta a nosotros por ahora. No nos percatamos de ello porque percibimos al mundo y a nosotros mismos conforme a nuestros atributos internos que son todavía egoístas. No advertimos que todas las personas están enlazadas entre sí como una sola porque rechazamos tal relación. Si reemplazamos nuestro egoísmo por los atributos de amor y otorgamiento de la naturaleza, vamos a percibir y experimentar cosas completamente diferentes a nuestro alrededor que nunca habíamos notado. Es más, todo lo que veíamos antes estará ahora lleno de plenitud, eternidad y tendrá un propósito determinado. Esto es a lo que los cabalistas se referían en el versículo. He visto un mundo invertido. La sabiduría de la Kabbalah enseña que el propósito de nuestra vida es, de manera independiente, elevarnos de esta existencia limitada a la verdadera y eterna. Para conseguirlo, necesitamos los auténticos libros cabalísticos, ya que fueron escritos por quienes descubrieron la imagen verdadera de la realidad. En ellos, los cabalistas nos hablan de la realidad perfecta que se encuentra de hecho a nuestro alrededor. Solo necesitamos cambiar nuestra frecuencia interna para sintonizarnos a la emisión. Al ir leyendo sobre la verdadera realidad, la neblina gradualmente se va disipando de nuestros sentidos y se empieza a percibirla. De hecho, los cabalistas explican que no es la comprensión de los textos que cambia nuestros atributos. Aunque no se entienda, el deseo de asimilarlo armoniza nuestra percepción. Así lo expresa Baal Hasulam en su libro Introducción al estudio de las 10 Sefirot. Aun cuando no comprendan la lectura, el anhelo y gran deseo de entender la enseñanza despiertan en ellos las luces que rodean sus almas. Por tanto, aun cuando no tengan las vasijas, al iniciarse en esta sabiduría, mencionando los nombres de las luces y vasijas relacionadas con su alma, empiezan a iluminarles en cierta medida. La diferencia entre nuestra percepción actual de la vida y la que podríamos alcanzar es enorme. Para describirla de alguna manera, el libro del Zohar la compara con la diferencia entre una delgada vela de luz y una luz infinita, o con un grano de arena comparado con todo el planeta. Sin embargo, a quien realmente desea conocer lo que significa, los cabalistas le sugieren que lo vea por sí mismo. Prueba para que veas que el Señor es bueno. Salmos 34:8. Milagros y pases mágicos. Porque es cierto y verídico que el Señor mismo pone la mano del hombre sobre su buen destino, o sea que le proporciona una vida de goce y deleite, dentro de una vida material llena de sufrimiento y dolor, vacía de todo contenido, que inevitablemente le causa desplazarse y huir de ello, cuando ve aunque sea un vislumbre desde las ranuras de un lugar de tranquilidad, para refugiarse allí de esta vida más dura que la muerte, que no hay una toma de mano mayor que esta, de parte del Señor. Todos nosotros esperamos un milagro, algo que nos lleve tan solo por un momento, fuera de los límites de la opresiva realidad. Sin embargo, el milagro verdadero no se da por arte de magia, sino por un cambio de nuestra naturaleza a otra de otorgamiento, por el deseo de elevarnos espiritualmente. Aquí y allá escuchamos manifestaciones fuera de lo común, desde milagros médicos, rescates inexplicables de un peligro e incluso de muerte, hasta hechizos. Sin embargo, si profundizamos en el concepto de milagro, resulta confuso e ilógico para nuestro entendimiento. Si es algo imposible, ¿cómo es que se produce? Ciertamente las cosas imposibles no pueden pasar. Entonces, ¿por qué tenemos la esperanza de que ocurran? En realidad, responde a una necesidad emocional de buscar algo más allá de nuestra vida y existencia, algo mucho mejor. Hoy día, es fácil explicar muchos fenómenos que en el pasado se consideraron imaginarios o milagrosos. Un nativo africano vio un pájaro enorme de metal que llegaba desde el cielo. Si nosotros estuviéramos en el lugar, veríamos que es solo un avión Boeing aterrizando. Siendo así, el concepto de milagro depende de nuestro conocimiento de la realidad. Es algo relativo, ya que lo percibido por una persona como algo común es un milagro en otro lugar o para otra persona. Por ejemplo, si viéramos a nuestro vecino flotando en el aire, pensaríamos que nos volvimos locos,
Pero en la estratosfera, donde la fuerza de gravedad es nula, sería absolutamente posible. No existen milagros en nuestro mundo, sino que todo es constante, producido según la legislación superior, que espera ser descubierta por nosotros. Ya se escribió sobre esto: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9. Captamos la realidad infinita en forma limitada a través de nuestros sentidos e intelecto. Por lo tanto, cualquier fenómeno que no pueda ser explicado lo interpretamos como un milagro. Los científicos hablan de nuestra percepción de la realidad como relativa. El tiempo, la masa y el espacio se definen y cambian en relación a la luz, siendo esta constante. Cuanto más se acercan a la velocidad de la luz, la masa se transforma en infinita. El espacio y el tiempo simplemente desaparecen. Además, según la física cuántica, algo puede existir al mismo tiempo en distintos lugares y estados. El mundo espiritual está fuera de los límites de nuestra percepción. En nuestro mundo, todo se hace de acuerdo a leyes de recepción, del ego, mientras que en el mundo espiritual todo ocurre de forma ilimitada e infinita, y se maneja de acuerdo a leyes de amor y otorgamiento, la física espiritual. Cuando alcanzamos la fuerza superior, entendemos que no hay milagros, sino que interpretamos así ciertos eventos porque estamos todavía en un nivel en el que no podemos percibir la naturaleza superior, o sea, estamos limitados a nuestra estrecha dimensión física que somos capaces de captar. Por eso, lo que a nosotros nos parece como un milagro es una realidad clara en la espiritualidad, una ley real de la naturaleza. La sabiduría de la Kabbalah menciona a menudo el concepto de milagro. Nosotros conocemos explicaciones superficiales de lo que es, como los milagros de Hanukkah, fiesta de las luminarias, del éxodo de Egipto y de Purim. En la espiritualidad, sin embargo, estos tienen un significado distinto. Representan el proceso profundo e interno que pasa el individuo en su camino espiritual. La condición para percibir la realidad espiritual es que la persona tenga un anhelo suficientemente fuerte para transformar sus kelim o vasijas de percepción, receptores, sentidos, de egoístas a altruistas. Cuando esto pasa, la fuerza superior complace el deseo de la persona de ser otorgante como ella y le hace un milagro aquí en este mundo. Así, cada vez que subimos un grado espiritual, adquiriendo una capacidad más grande de dar, se nos hace un milagro. Sin embargo, cuando alcanzamos la naturaleza superior, ya no nos referimos a ello como milagro, sino como una ley natural simple. Hoy día, todo el mundo espera algún milagro. Abundan programas televisivos con videntes y hacedores de milagros. En cierta forma, quisiéramos escaparnos de la realidad y llegar a algo más elevado que hasta ahora no hemos experimentado. El verdadero milagro, que es el cambio de nuestra naturaleza por una de otorgamiento, se producirá únicamente si deseamos férreamente unirnos a la fuerza superior. Solo entonces romperemos la barrera de nuestra naturaleza, transformándola en una espiritual de otorgamiento. Entonces nos sentiremos en las nubes. Esto no significa que flotaremos por los aires o estaremos en otra dimensión, sino que experimentaremos una realidad cotidiana mejorada. Todo pasará aquí, en nuestro mundo, sin milagros ni pases mágicos. Comenzaremos a vivir de acuerdo a leyes espirituales, y de esta manera la realidad material y la espiritual se unirán en una sola sensación de plenitud y eternidad. No tienes ni una hierba en este mundo que no tenga su suerte y guardián en el cielo que la golpee y le diga ¡crece! Así como en este mundo hay leyes absolutas que lo manejan, también en el mundo superior hay leyes que influyen en nosotros, aun cuando no estemos conscientes de su existencia. Si quisiéramos entender las manifestaciones que se producen en el mundo en que vivimos, deberíamos primeramente entender su raíz, o sea, de dónde vienen. Si observamos simplemente lo que ocurre, debemos admitir que no tenemos idea de por qué pasa lo que pasa en nuestro mundo. Desde los fenómenos más simples como por ejemplo el estado del tiempo, el estado de ánimo cambiante, la salud y la enfermedad, un encuentro casual con una voz del pasado
el estallido de guerras sangrientas o el triunfo de un equipo de fútbol por diferencia de un gol. Después de que sucede algo, se le puede encontrar 1000 causas de acuerdo a la variedad creativa de nuestra imaginación, y siempre habrá una explicación. Estoy enfermo porque ayer no me abrigué después de ducharme. Ese entrenador no sabe tomar decisiones en los momentos críticos, etc. ¿Pero es realmente así? La sabiduría de la Kabbalah investiga el origen del cual se derivan todas las consecuencias, describiendo el comportamiento en nuestro mundo de acuerdo a leyes absolutas de la naturaleza, que aun cuando permanezcan ocultas a la persona común, no son una colección de fenómenos casuales. Se puede dar como ejemplo la fuerza de la gravedad que actúa sobre nosotros. Seguramente, si nos paramos sobre una silla y saltamos al piso, será gracioso, pero si saltamos desde el techo de un rascacielos, será una catástrofe. En este ejemplo, el error y la consecuencia son inmediatos y aparentes, y a nuestro entender, la consecuencia se relaciona directamente a la causa. Pero si nos imagináramos que existe cierta dilación entre el salto y el efecto, podríamos entender mejor de qué habla la Kabbalah. La Kabbalah ve la consecuencia y su causa al mismo tiempo, pero nosotros solo sentimos el efecto sin entender la conexión con la causa, su factor. La ley de la gravitación es una ley absoluta, no se puede esquivar o engañar. Lo máximo que podemos hacer es conocerla y comportarnos de acuerdo a sus principios. Pero si todavía no conocemos esa ley y no vemos la relación de causa-efecto entre ella y nosotros, ¿cómo podremos prevenir la próxima caída? Y sobre esto, los cabalistas nos responden claramente: el no conocer la ley no nos absuelve del castigo. O sea, no podemos saltar de un rascacielos y decir: ¡ay, perdón, no sabía! De la misma manera definida y absoluta, actúan también las leyes espirituales de las que hablan los cabalistas, y si deseamos disfrutar de la vida y realizarla completamente, tendremos que familiarizarnos con ellas. Una de estas leyes espirituales es la ley de la raíz y la rama. Esta determina que todo lo que ocurre en el mundo corpóreo es una copia, un sello de lo que ocurre en el mundo espiritual, el mundo superior. Los sabios de la Kabbalah explican que este se encuentra oculto a nuestros sentidos, aunque para ellos es perceptible, al punto que hasta se refieren a ello como el mundo auténtico, mientras que a este mundo físico lo consideran como el mundo imaginario de consecuencias. Al mundo que ven ellos lo llaman el mundo de las causas o el mundo de las raíces, y al que nosotros vemos lo llaman el mundo de las consecuencias o el mundo de las ramas. Todo lo que nosotros pensamos, percibimos, sentimos, imaginamos, vemos, escuchamos, etc., ya ha sido determinado y decidido en el mundo superior, sin que estemos enterados para nada de ello. Baal HaSulam, autor del Sulam, la interpretación más respetada del libro del Zohar, lo describe en su artículo, La esencia de la sabiduría de la Kabbalah, de la manera siguiente: no existe ni un elemento o acontecimiento en la realidad de nuestro mundo inferior corporal que no tenga su ejemplo en el mundo superior espiritual, de forma equivalente como de 2 gotas de agua, llamadas raíz y rama. Es decir, que la parte que se encuentra en el mundo inferior, nuestro mundo, es considerada la rama que corresponde a su ejemplar, el cual se encuentra en el mundo superior, y este último es la raíz de esa parte inferior, ya que es de allí, del mundo superior, que fue grabada y formada aquella parte del mundo inferior. Si es así, ¿hay algo que hacer? Los cabalistas nos permiten intervenir en este sistema y cambiar nuestro destino. El cambio comienza con aprender el accionar del sistema. Si en mi estado actual no puedo modificar nada, pero hay otro lugar en donde tengo la posibilidad de cambiar mi destino y determinarlo, es muy importante que lo sepa. ¿Por qué? Para que no siga perdiendo mi tiempo y esfuerzos en vano en intentos frustrados de ser feliz, como hasta ahora. Lo importante es empezar la búsqueda del camino hacia ese mismo lugar de donde se puede realmente influir en el sistema. Y cada uno de nosotros puede alcanzarlo siguiendo las huellas de los cabalistas que lo han logrado. Así concluimos la 4ª parte de La Voz de la Kabbalah. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no todo es como parece y que la verdadera transformación comienza cuando elegimos conscientemente alinear nuestra vida con las leyes espirituales. En el próximo episodio abriremos la 5ª parte de esta serie, no te lo pierdas.
Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo con alguien que necesite una nueva forma de ver la vida. Déjanos en los comentarios la palabra clave, raíz, para saber que formas parte de esta comunidad.